Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros, la nueva serie de divulgación científica en Ecuador. Vengan a descubrir otro Ecuador, el que surge de la riqueza de sus ideas y enormes talentos. En los próximos capítulos, el científico, escritor y divulgador español Pérez Tupiñá recorrerá todo nuestro país en busca de los cerebros más creativos, para reconocer la grandeza de un Ecuador que cambia y se proyecta al futuro. En este capítulo conoceremos los efectos del cambio climático, un fenómeno imparable e irreversible a corto plazo, causado por la propia actividad del ser humano. Y veremos cómo la ciencia y la concienciación social son las mejores armas que tenemos para combatirlo. Hoy me estoy dirigiendo a un paraje maravilloso, ya lo verán, pero advierto que no va a ser un paseo del todo agradable. Estoy subiendo a los Andes con un geólogo que me llevará al glaciar Antisana. He quedado con Luis para que me muestre de primera mano cómo el aumento de las temperaturas globales de la Tierra está acelerando el deshielo del glaciar y amenazando este precioso entorno. El cambio climático está afectando a multitud de ecosistemas del planeta. Enseguida veremos cómo ni un lugar tan poco accesible como la Antisana, a 5.000 metros de altitud, escapa del impacto del ser humano. El ascenso es duro, se nota la falta de oxígeno y toca parar cada pocos minutos. Cada vez que lo hago, aprovecho para mirar a mi alrededor y se entrecruzan emociones. Por un lado, me fascina lo que veo, pero por otro, me preocupa el ritmo al que lo estamos deteriorando. Mi pie derecho está sobre el hielo, mi pie izquierdo está sobre tierra firme. Estoy a 4.750 metros de altitud, justo en el borde del glaciar Antisana, uno de los más estudiados del mundo y el mejor monitoreado de toda América Latina. Aquí podemos ver el dramático efecto del cambio climático, el retroceso de los glaciares. Todo lo que hemos visto mientras estábamos subiendo era hielo hace escasas 2 décadas. Luis, porque los glaciares no hay ninguna duda de que están en retroceso, ¿verdad? Por supuesto, están en claro retroceso y eso lo hemos evidenciado gracias a los estudios y nuestras mediciones que lo hemos realizado desde hace 20 años. En 20 años el glaciar ha retrocedido 300 metros, 300. Eso quiere decir más o menos unos 25 a 30 metros por año. Wow. Eso es mucho, porque en realidad la aceleración en el retroceso glaciar hace que la cobertura que tenemos hoy en el Antisana de 12 kilómetros cuadrados en este momento pueda desaparecer, no sé, en las próximas décadas. Ostras, esto es dramático, porque ¿desde cuándo ha sido este retroceso acelerado que estás mencionando? Bueno, lo que hay que tomar en cuenta es de que la Tierra en sus 4.5 mil millones de años ha pasado por fases frías, fases cálidas, y el retroceso que vemos ahora o el retroceso de los glaciares es de cierta manera normal. Lo que no es normal es con la rapidez con la que está produciéndose este fenómeno ahora. Y esta aceleración se produjo y fue documentada en los Andes tropicales a mediados de los años 70. Es donde se produce este pico de aceleración y es como consecuencia del pico de polución que se produjo en la atmósfera. Es decir, el cambio climático. O sea, no hay duda de que este retroceso es debido al cambio climático. Hay dos procesos, el cambio climático y el retroceso natural. Entonces, los estudios que estamos realizando en este momento nos va a servir para separar la influencia del clima natural y la influencia antrópica, es decir, la del hombre, la que está provocando este retroceso. Pero innegablemente, pues el calentamiento,
El cambio climático está afectando los glaciares del mundo. Sí, de todos, ¿no? De todos, en todo el mundo. Los polos, los Alpes, los Andes, los Himalayas, en todo el mundo. ¿Y por qué es tan importante que estén retrocediendo los glaciares? Alguien puede pensar, bueno, un poco más de hielo, un poco menos, no es tan relevante, o sea, pero siempre insistís que es muy importante. Claro, de hecho es muy importante porque en nuestro caso, en los Andes, desde Venezuela hasta Bolivia, los glaciares son reservorios naturales de agua y los estamos perdiendo. En el caso de los casquetes polares, si en este momento se derrite Groenlandia, la Antártica, el nivel del mar va a subir alrededor de 24 metros. Tú imaginas, si se sube 24 metros se va a inundar las ciudades costeras y en Ecuador se va a inundar Guayaquil. Todo Guayaquil va a desaparecer. O sea, ¿qué se puede hacer para frenar este deshielo? Frenarlo de manera artificial es imposible, no se puede hacer nada. Lo que podemos hacer es intensificar nuestros estudios para comprender el fenómeno y luego poder tomar planes de adaptación. Tenemos que ser realistas, no vamos a detener la polución en este momento, pero si en este momento pudiésemos detener la contaminación, en este momento tuviéramos 0 contaminación en el mundo, deberíamos esperar 20.000 años para que la atmósfera se regenere. Wow. Y vuelva a su estado natural. O sea, el daño ya está hecho. Eso hecho. No hay quien lo pare. Esto va a continuar por fuerza perdiendo hielo y lo único que podemos hacer, imagino, es intentar que los efectos sean lo menos dramáticos posibles. ¿Y cómo? Y esto se logrará pues entendiendo el fenómeno. Para entender qué es el cambio climático, primero debemos saber qué es el efecto invernadero. Nuestra principal fuente de calor es el Sol. Su energía llega hasta nosotros a través de una combinación de radiación ultravioleta, luz visible e infrarroja. La atmósfera frena buena parte de estas radiaciones, dejando pasar principalmente luz visible. Esta luz calienta la superficie de la Tierra y en consecuencia se emite calor hacia el exterior en forma de radiación infrarroja. Parte de este calor se disipa hacia el espacio, pero otro es retenido por unos gases atmosféricos llamados gases de efecto invernadero. El más conocido es el dióxido de carbono, pero existen otros, como el metano o los óxidos de nitrógeno. Si estos no existieran, todo el calor se escaparía y la temperatura media de la Tierra sería inferior a los 10 grados bajo cero. El CO2 y el efecto invernadero hacen que la vida sea posible en la Tierra. Pero ocurre una cosa. Desde la revolución industrial, a mediados del siglo XVIII, los humanos estamos quemando enormes cantidades de carbón, petróleo y otros combustibles fósiles que están inyectando CO2 extra a la atmósfera. Esto acentúa el efecto invernadero y calienta todavía más el planeta. Hay registros de cómo la concentración de CO2 ha ido creciendo exponencialmente, pasando de 300 partes por millón en los años 60 a más de 400 en la actualidad. Hoy la atmósfera retiene más calor que nunca y la temperatura global de la Tierra está aumentando a un ritmo inusitado. Esto altera los patrones climáticos de todo el mundo, perjudicando la naturaleza, la agricultura, la economía y la sociedad en general. El calentamiento causa desequilibrio y la tendencia sigue al alza. Por si fuera poco, las áreas más vulnerables y donde los efectos son más severos son en países de los trópicos o zonas altas como los Andes, cuyos habitantes no han provocado el cambio climático. Estados Unidos y Europa, históricamente, son los principales emisores de CO2. Deben reducir ya sus emisiones para intentar frenar el calentamiento global. Las Naciones Unidas llevan años organizando cumbres en busca de soluciones, pero lo único que consiguen es demostrar la falta de voluntad política para llegar a acuerdos globales y su propia ineficiencia como organización. Cada vez hay menos margen. Toca pasar a la acción. La temperatura, ¿lleváis 20 años registrándola? Sí. ¿Y se ha visto un incremento de temperatura? Porque a veces en cambio climático se dice que sí, hay un incremento de 1 grado de media, pero que en altitudes muy grandes el calentamiento es mayor. Aquí en el glaciar hemos registrado alrededor de 1 grado en 20 años. ¡Wow! 1 grado, pero ojo, 1 grado. Pero en 1 grado retrocedió 300 metros.
Y las proyecciones futuras del IPCC nos dicen que en el 2100 la elevación de temperatura va a ser 5 grados de esta altura, porque en alta montaña la tendencia al incremento es mucho más marcada que en las zonas bajas. Wow, y seamos muy claros en esto, porque alguien puede estar pensando, un grado en 20 años no es mucho. O sea, históricamente hablando, la Tierra nunca se ha calentado a este ritmo. Claro, mira, en el último siglo, en el siglo anterior, se elevó 0.8 grados. ¿En un siglo? En un siglo. Y en el siguiente siglo, es decir, de aquí al 2100, se va a elevar 5 grados. Entonces tú puedes imaginar las consecuencias catastróficas. Y esto afectaría sin duda al agua de Quito como mínimo. Exacto, porque de aquí el agua que sale de este glaciar, de donde estamos en este momento, es captada por la empresa de agua potable de Quito y conducida para abastecer de agua potable al sur de Quito. Mi nombre es Luis Maicincho, mi pasión es estudiar los glaciares de la alta montaña. Para mí es un placer combinar mi hobby con el trabajo científico que realizo aquí para poder sensibilizar a la gente y a los políticos sobre el impacto del clima en los glaciares. Alguien tiene que hacerlo. Aquí tenemos algo que nosotros llamamos una baliza. Es un tubo. Es un tubo plástico enterrado que lo enterramos a inicios de cada año, 12 metros en el hielo. ¿Sí? Y venimos cada mes para ver cuánto ganó, cuánto perdió. Mira, el año anterior salieron 3 tramos. No, el año anterior todo esto estaba dentro del glaciar. Sí, estaba dentro del glaciar. Eso quiere decir que el glaciar, a más de retroceder, también pierde espesor. Mira, perdió 6 metros. ¿6 metros? Bueno, 6 metros y medio, porque ya salió casi la mitad del tercer tubo. Como te decía, mira, aquí tenemos la posición del frente del glaciar en el año 94. Es decir, el glaciar dejó esta marca, esta montaña, cuando iniciamos nuestras mediciones. Tú puedes ver la distancia que retrocedió en 21 años. Y en altura, imagino, también. Claro, había un volumen considerable. Entonces el glaciar va retrocediendo en longitud y en volumen. Fua. Eso es impresionante. Lo acabamos de ver. Los glaciares retroceden a marchas forzadas por el calentamiento global. Su fusión significa una pérdida de agua importantísima para los ecosistemas que están bajo su influencia. Luis me lleva a uno de estos ecosistemas, el páramo. Es un entorno único de los Andes, exclusivo de Ecuador, Colombia y Perú, pero que recientemente sufre problemas de degradación. Esto afecta a los páramos, pero también al suministro de agua de Quito. Ah, mira, qué lindo paisaje, ¿no? Pues te cuento que hace 20.000 años, cuando ocurrió la última glaciación, teníamos glaciares hasta aquí. El fondo era un lago glaciar. ¿Hasta aquí llegaba el glaciar? Sí, mira, tú puedes ver al fondo, todo esto estaba cubierto por glaciar y esto, conforme se retiró el glaciar, fue dejando este relieve uniforme. ¿Y ahora está a cuánto? Y ahora está a 10 kilómetros más o menos. Es una esponja, mira cuán blando es. Claro, mira. Ah, claro. Siéntelo, mira. Ostras, sí. Y eso es claro, esto es lo que retiene el agua. Claro, esa es la propiedad que le da su retentiva del agua. O sea, esto está húmedo porque antes había esta cobertura vegetal, ¿no? Así es. Y no si tendría... no tenemos esta cobertura vegetal, todo el agua que tengamos de la lluvia va a bajar y va a erosionar aún más el suelo. Y solamente vamos a tener después tierra árida.
Claro, es que el concepto esponja es muy ilustrativo, porque si no hay páramo, o sea, ya puede ser el deshielo, ya puede ser las lluvias, que el agua fluye. Exacto. Cuando hay agua, pero cuando no hay agua, entonces no fluye. Exacto. Entonces, si hay páramo, el agua se absorbe de alguna manera Se y retiene. se va soltando poco a poco, y es una manera de que siempre haya agua. Exacto, es que esto es lo que sucede en la época invernal. Toda la precipitación sólida y líquida ingresa en el páramo, se almacena y cuando llega el verano o periodos de estiaje la va devolviendo poco a poco para mantener un nivel de los caudales de los ríos mínimos y así los ríos no se secan. Claro, y esta es la importancia de nuevo, de los proyectos de adaptación a cambio Exacto. climático, ¿no? Sí, no podemos detener el retroceso del glaciar de manera artificial, eso es imposible. Claro. Entonces tenemos que adaptarnos a los nuevos escenarios y uno de esos, un proceso de adaptación es regenerar el páramo. Cuando uno ve los efectos del cambio climático en paraísos tan preciosos pero frágiles como la Antisana, puede llegar a sentir frustración e incluso enfado. El deshielo de los glaciares es solo uno de los múltiples efectos del cambio climático. Y lo más injusto, casi indignante, es que los países, las regiones que están sufriendo las consecuencias de este cambio climático no son quienes los han causado. Debemos exigir responsabilidades y además tener una visión más realista del problema. No vamos a confiar ya que una solución milagrosa va a frenar el cambio climático. Trabajar en mitigación. Esto no se está consiguiendo. Debemos encontrar soluciones de adaptación a los problemas inevitables de este cambio climático que no vamos a ser capaces de frenar. El cambio climático no va solo. Las acciones humanas están causando muchos otros problemas ambientales. Estamos viviendo una época llena de cambios. Al conjunto se lo denomina cambio global. Y los fenómenos que se están produciendo en este contexto no son independientes en absoluto. Todo está conectado. En Guayaquil me espera alguien que conoce muy bien los efectos del cambio global, incluido el climático. Allí me explicará de qué modo la crisis ambiental que estamos viviendo afecta a esta región y qué medidas habría que tomar para prevenir daños y pérdidas. Soy Rodney Martínez Wingla, un apasionado por conectar las ciencias del océano y la atmósfera para la solución de los problemas en nuestra sociedad y poder dejar a nuestros hijos y nietos un mundo mejor. Saber que el océano en un punto remoto puede generar impactos y cambios en un continente muy lejano es algo que finalmente apasiona en la ciencia y ese es el fenómeno del Niño. Venimos de los glaciares, de ver el rápido retroceso debido al cambio climático. Pero aquí en la costa, ¿el cambio climático también tiene algunos efectos o no? Bueno, en el caso de Ecuador definitivamente se ha visto, ya resultado de los análisis que hemos venido haciendo, varios signos muy inequívocos de que el cambio climático está haciéndose evidente. Uno de ellos es la pérdida de estacionalidad, esa transición entre régimen de lluvia y régimen de déficit de lluvias cada vez es más difusa. No está marcada, antes era muy constante en el tiempo, los agricultores la identificaban en meses muy específicos y hoy por hoy eso está cambiando. Y eso tiene una serie de impactos en la gente que trabaja en el campo y la gente que planifica sus actividades. Es decir, el modelo tradicional ancestral no está funcionando. Por otro lado, la temperatura, en el caso de Ecuador, se sigue incrementando, la temperatura ambiente en forma sostenida. Luego de los últimos resultados, con los últimos datos trabajados con las instituciones nacionales, esta tendencia es prácticamente persistente. Y otro de las grandes evidencias es el incremento cada año de eventos extremos. Eventos extremos en temperatura, en niveles de precipitación, niveles de lluvia intensa o granizadas, que marcan récords históricos en el registro que se tiene en el país. Es que esto es interesante porque en cambio climático se habla, al principio no se hablaba tanto, pero ahora se habla más de eventos extremos. ¿Aquí esto afecta también el Ecuador? Hay sitios muy específicos de Ecuador en los cuales este tipo de eventos extremos va a ser más frecuente en el futuro. No es algo que se pueda generalizar a nivel de todo el país, pero las localizaciones de estos sitios sí está claramente explicada y la tienen las autoridades. ¿Y qué se puede hacer? Porque por un lado estamos intentando frenar el cambio climático, pero hemos visto que una visión más realista dice, oye, esto no lo vamos a frenar, tendremos que
prever estas cosas y adaptarnos a él, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Yo creo que ya pasó el tiempo de la retórica sobre el cambio climático. Yo creo que tenemos una idea desde el punto de vista científico lo suficientemente sólida y clara como para actuar. Yo creo que en tema de la agenda de cambio climático, la única palabra que deben entenderse y aplicarse es acción. Acción en el territorio, acción que implica la armonización de agendas, la agenda de ambiente con la agenda de gestión de riesgo, la agenda de manejo de recursos hídricos. Al final todo tiene que converger con la agenda de cambio climático y eso se traduce finalmente en una respuesta desde los gobiernos nacionales, locales, hacia los habitantes en el territorio. Porque mitigación sería como intentar frenar el cambio climático y adaptación sería decir, oye, esto va a suceder y qué podemos hacer para que sea menos grave el efecto, ¿no? El planeta en este momento tiene un exceso históricamente inédito de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera que lo están calentando. Los esfuerzos de mitigación tratan de que estas emisiones se vayan reduciendo en el tiempo de tal manera que el planeta en las próximas décadas o siglos se estabilice. Pero estos esfuerzos de mitigación van muy lento y lo hemos visto en las conferencias de las partes de cambio climático. Pero por otro lado, en el territorio se están sintiendo las consecuencias. El desarrollo se ve refrenado, la pobreza extrema sigue, la hambruna sigue, los problemas latentes están ahí y para eso está la adaptación. Y tú eres experto en el fenómeno del Niño, que es un fenómeno natural, pero que se ve que va fluctuando en diferentes periodos. ¿Está afectado por el cambio climático también? O... Bueno, Primero explícanos qué es el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño es una perturbación que se da en el Pacífico, una perturbación muy grande, una alteración en el cual el océano y la atmósfera interactúan en esa perturbación y de repente pues hay un calentamiento inusual en una parte del Pacífico, un enfriamiento en la otra y esto genera una reacción de la atmósfera en la cual la circulación se altera completamente. Para ponerlo en términos sencillos y breves, toda esta perturbación que se da cada 3, 7, 10 años genera impactos en todo el clima de por lo menos las Américas y buena parte de Asia y algunas otras partes del mundo como África. Por ejemplo. ¿Cuáles son estos efectos? Para el caso de Ecuador, el Niño es sinónimo de lluvias intensas, lluvias persistentes. Y además, otros factores. En el 97-98, el evento del Niño, que significó para el país alrededor de $4.000 millones de pérdidas, casi 12 o 15% del Producto Interno Bruto, y una de las grandes razones de la crisis que vivió el país en la siguiente década, se convirtió para nosotros en un laboratorio, una suerte de reproducción en alta velocidad de lo que podría ser el efecto del cambio climático en los próximos 30 o 40 años. Y nosotros tuvimos, por ejemplo, para el caso de Ecuador, en un año y medio una reproducción de lo que podría ser un incremento de 4 o 5 grados en la temperatura del mar, de anomalía frente a la temperatura normal, un acumulado de hasta 3.000 o 4.000 milímetros al año en estaciones, o sea, eso significaba decenas de veces el promedio esperado, un incremento del nivel del mar que se sostuvo por alrededor de 3 o 4 meses de hasta 50 centímetros del nivel del mar, y eso Ecuador lo experimentó, ya supo lo que es vivir con estas alteraciones y sabemos lo devastador de sus consecuencias. Esto es muy interesante porque es como un experimento de lo que podría pasar en el futuro. Entonces, ¿qué sistemas se vieron más alterados? ¿Qué consecuencias visteis? Bueno, fue nefasto. Toda la red vial de la costa del Ecuador colapsó, los sistemas, la infraestructura de drenaje, la agua, los problemas de la agricultura, todas las pérdidas, pero por sobre todo el tema de infraestructura básica, estratégica para el país, fue malogrado. Todo el borde costero fue afectado por profundos oleajes y esta invasión del nivel del mar. Y una de las grandes lecciones aprendidas que quedaron del 97-98 fue el hecho de que debemos conectar la ciencia y la información científica con la toma de decisiones. ¿Y eso se puede prever de alguna forma? Yo creo que sí. De hecho, la paradoja que nosotros vivimos en buena parte de los países, concretamente en Ecuador, en el 97-98, es que tuvimos la mejor predicción de la historia del Niño 6 meses anticipado. Sí. Con 6 meses se sabía que íbamos a tener un Niño de magnitud extraordinaria y en el caso de Ecuador la respuesta fue caótica. Yo creo que en ese sentido Ecuador ha aprendido y asimilado mucho. Su institucionalidad en el tema de gestión de riesgo ha evolucionado muy positivamente y en este momento, por ejemplo, ante la venida del Niño que se anunciaba el año 2014-2015, realmente hubo una respuesta de gobierno y de los tomadores de decisiones muy positiva y muy distinta a la de 12 años atrás.
La Tierra ha pasado varios cambios climáticos a lo largo de toda su historia geológica, pero ninguno ha sido tan súbito y acelerado como el actual. Sus consecuencias empiezan a ser catastróficas y los modelos predicen que irán a peor. No podemos desistir, pero hay que tener claro que mitigarlo es nadar contracorriente. Además, la atmósfera puede tardar decenas de siglos en recuperarse y volver a su estado anterior. La solución pasa ahora por la adaptación. Encontrar medidas para que los efectos del cambio climático sean lo menos dañinos posibles para la humanidad y para el resto de seres vivos. Y eso implica una sociedad concienciada y el acuerdo político. A veces decimos que los humanos vamos a acabar con el planeta. No somos tan poderosos. La Tierra es mucho más fuerte que nosotros. La vida siempre sobrevive. Lo que no sobrevive son las especies. La naturaleza expulsa lo que le molesta. Y nosotros estamos molestando a la naturaleza. Tenemos que cuidar el planeta. No solo por él, sino por nosotros mismos.